Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los blockchain más IBEX 35. Soy Diego Gutiérrez Pérez. Bueno, el IBEX 35 la verdad que esta semana pues ha tenido una ligera pérdida. Es verdad que en la sesión el lunes pues comenzaba con un hueco alcista. Bueno, la cosa parecía pintar bien después del fiasco de la semana pasada. Aquí lo vemos. Voy a quitar la dichosa cruz. Un momentito. Y bueno, parecía que todo pintaba de cara para ir nuevamente hacia la zona de resistencia importante que tiene el IBEX 35 dentro del movimiento lateral en el que sigue inmerso, esa zona de resistencia de 9.227, 9.370. No obstante, bueno, pues nuevamente ha vuelto a fallar. Termina en terreno negativo, no acompaña realmente lo que sí están haciendo las bolsas americanas, que contra todo pronóstico pues están volando como no se le veía durante varias semanas anteriores, sobre todo el SP está muy fuerte, pero bueno, eso ya hablaremos en el vídeo sobre los índices más importantes. Ahora centrarnos en lo que es el IBEX 35, se mantiene eso sí, ya habíamos delimitado una zona de soporte entre los 8.526 y 8.717, que bueno, nuevamente hemos visto cómo esta semana pues aguantaba. Realmente la pérdida de los 8.500 puntos sería dramática y un cierre semanal por debajo del mínimo que tenemos aquí, los 8.393, bueno, pues sería ya pues prácticamente una invitación para ir a visitar pues la zona clave de soporte que tiene ahora mismo el IBEX 35 y que son los mínimos que tiene a lo largo de este 2016, ¿no? Estoy hablando de la zona de los 7.760 puntos. Ese sería el nivel al que previsiblemente podría visitar si se perdiera en cierre semanal los 8.393 puntos. Ahí yo creo que casi todas mis papeletas estarían por apostar a favor de una visita justamente al nivel que estoy mencionando, esa zona de 7.760 puntos. De momento, vamos a ver si aguanta. Vemos que ya anteriormente, fijaros que había estado actuando aquí como nivel de soporte. Anteriormente como nivel de resistencia. Aquí podemos verlo también como soporte, fijaros. Incluso aquí también lo vemos, soporte y después actuando como resistencia. La verdad que es una zona muy importante. Digamos que, como ya he dicho en anterior vídeo, sería el centro del campo de fútbol, donde ahora mismo pues se va a delimitar claramente hacia dónde puede ir el IBEX 35. Mientras aguante esa zona que mencionabas, 8.526, 8.700, fantástico. Si los pierde, pues verdaderamente va a ser un fiasco. Y como ya digo, quizás la señal más alarmante que habría sería un cierre semanal por debajo de los 8.393 puntos. Entonces ya sí que habría que salir corriendo del IBEX 35 para aquellos que estén desde luego posicionados largos. Bueno, esta semana solamente se ha dejado un 0,19%. Realmente, bueno, si hemos visto un cierto movimiento alcista era por lo que comentaba anteriormente, ha sido el hueco de apertura en la sesión del lunes alcista, pero que bueno, luego fue cerrado. Ha sido una pérdida de un 0,19%, se ha estado moviendo entre esos 8.564 mínimo y un máximo en los 8.765 puntos, pero bueno, realmente podemos decir que bueno, no hemos visto una evolución al alza, como sería deseable, pero tampoco hemos visto que los bajistas estén presionando mucho. El lastre que tiene el IBEX 35, el lastre, por lo cual no ha terminado en verde, ahora mismo se llama BBVA y Telefónica. BBVA y Telefónica son dos pesos pesados de nuestro blue chip. Y como siempre digo, si dos de nuestros grandes valores pesados de los blue chip fallan, me da igual la combinación que podamos hacer, pues verdaderamente va a ser muy difícil que el IBEX 35 pueda hacerlo bien, ¿no? Como si lo están haciendo otra serie de índices que ahora mismo están volando, como también Nikkei japonés, el 225, que vamos, le han metido ahí un turbo impresionante y lo está haciendo muy bien, muy bien. Así que desgraciadamente pues para nuestro IBEX 35 pues está muy lastrado precisamente por lo que mencionaba, el BBVA y Telefónica, que Telefónica pues esta semana le han dado un buen repaso, ¿no? Lo veremos posteriormente. Así que de momento vamos a ver si aguanta esa zona, como decía, 8.526, 8.717, y como digo, si la próxima semana tuviéramos una ruptura de dicha zona de soporte y perdiéramos los 8.393, desde luego que nos vamos hacia abajo. Mientras se mantenga en esta zona de soporte, fantástico. Todavía se puede pensar en ir a atacar la zona de resistencia, la zona que verdaderamente está siendo pues toda una línea defensiva
inexpugnable, ¿no? Que los alcistas no tienen manera de conseguir ningún resquicio por el que colarse y ascender, ¿no? Desgraciadamente, que sería, como ya he comentado en anteriores vídeos, es que una ruptura por encima de los 8.370 puntos es que no abriría las puertas para ir a visitar los 10.500 puntos. Pero claro, eso de momento estamos viendo a lo largo de todo este 2016, que por mucho que yo lo mencione, una y otra vez reiteradamente, pues no vemos que realmente el IBEX 35 tenga mucha ganas de salirse de este movimiento lateral que nos viene ocupando, pues como mencionaba anteriormente, todo el 2016. La verdad que es bastante aburrido realmente un índice con este movimiento. A mí los movimientos laterales no me gustan en absoluto. Creo que son índices que te invitan a no estar dentro de ellos, porque realmente es que no merece la pena. Como yo digo, lo que puedes ganar una semana lo puedes perder en otra, y realmente lo que hay que buscar es una tendencia, da igual si alcista o bajista, pero que haya una tendencia fuerte. Pero esto realmente, pues la verdad es que la alegría desaparece de una semana para otra, ¿no? Y por tanto, pues esa inquietud pues no invita a un inversor que quiere estar tranquilo, ¿no? Y decide, bueno, yo voy a entrar al IBEX 35 y me quiero olvidar unos cuantos meses. No quiero estar todos los días pendiente de lo que dice la prensa o lo que dice la televisión, ¿no? Pero por desgracia, con el IBEX 35 todas esas noticias pues influyen muchísimo, y evidentemente, pues como ya he dicho en más de una ocasión, el IBEX 35 es un chicharro, capaz de hacerlo mejor, pero también de hacer lo peor, ¿no? Bueno, vámonos al Banco Santander. El Banco Santander ha terminado, aunque vemos la vela aquí negativa, realmente ha terminado en positivo con un 0,38%, ¿no? Siempre hay que tener cuidado que tengamos una vela, por ejemplo, con los negros, no significa que realmente sea bajista, ¿no? Es bajista lo que es el cuerpo en sí, pero esto no significa que realmente haya un cierre negativo. Así que bueno, como decía, ha subido un 0,38%, cerrando los 4,26, 4,27. No está mal, ¿no? Se sigue intentando aferrar a esa zona de resistencia, que son los 4,38, 4,39, 4,55, en la zona de resistencia clave. Aquí lo vemos actuando como nivel de soporte, resistencia, resistencia, y nuevamente aquí lo tenemos como resistencia. Evidentemente lo que estamos viendo aquí es justamente lo mismo que hemos visto en el IBEX 35, movimiento lateral, así de claro, ahí lo tenemos, movimiento lateral. No ha cambiado mucho la situación, como decía. De momento vamos a ver, sigue aguantando por encima de esos 4,20, que ya mencionaba que sería lo más interesante para el Banco Santander, no perder los 4,20. Obviamente está muy lejos todavía de esa zona principal de soporte, estaríamos hablando de los 3,30, con lo cual mientras se mantengan atacando esta zona de resistencia, fantástico, es lo mejor que puede ocurrir. No obstante, bueno, una vez se pierda los 4,20, sobre todo una vez caiga por debajo de 4,10, pues la cosa se podría complicar. No obstante, bueno, podría ser que se detuviera sobre los 3,80, 3,85, que sería un nivel clave a vigilar en caso de que perdiera esos 4,20. Pero de momento, lo importante es que se mantiene en esa zona de resistencia, que es muy positivo, No es lo mismo estar atacando justamente zona de resistencia que ver cotizando al Santander sobre 3,40, 3,50, 3,60, muy cerca de los 3,30, y no hay que tontear mucho en los 3,30, porque nos podríamos ir hacia la zona de 2,95, que sería la siguiente, digamos, la zona de soporte más importante una vez se perdiera esos 3,30. Pero no obstante, lo interesante, como digo, sigue ahí en esa zona de resistencia, fantástico, hay que aplaudirlo, muy bien. Y como digo, terminando en verde, a pesar de que veamos el cuerpo en negro, que esto no significa absolutamente nada, ¿no? No tiene nada que ver con el cierre. Bueno, vámonos al BBVA, puesto que vemos que el Banco Santander, a fin de cuentas, realmente tampoco ha cambiado significativamente, como decía. Zona de resistencia, bien. Y con como digo, y con ese 0,38% de cierre a su favor. Vámonos al BBVA. Ay, el BBVA. El BBVA, mira que están empeñados en llevárselo de calle, ¿no? La verdad que las noticias son desalentadoras, pero bueno, vamos a ser precavidos, vamos a dar un voto de confianza al BBVA, que lo está pasando bastante mal, ¿no? Y ya lo decía la semana pasada, el gran problema del BBVA es que está muy vinculado a México. Es que tenéis que pensar que el 46,1% del beneficio del BBVA procede de México, el 46,1%. Y si uniéramos a esto también
los beneficios tenidos en Estados Unidos, estamos hablando de en torno a un casi rondando el 60% de su beneficio. Casi el 60% del beneficio del BBVA vendría de México y Estados Unidos. Pero de México en concreto, el 46,1% de su beneficio. Es muchísimo. Realmente está en el punto de mira y cualquier mala noticia que pueda afectar a México, siempre, claro, como no, ligado al nombre de Donald Trump, el que todos ya sabéis que ha sido en la última elección norteamericana, bueno, ha sido votado para ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Aunque bueno, todavía queda un par de meses por delante antes de que tome el sillón presidencial. Pero bueno, si se mantiene esa política que pretende Donald Trump, pues vamos a ver un BBVA pasándolo muy mal. Y sobre todo en el 2017. Sin olvidar que en el 2017 va a haber una contracción económica a nivel global. Con lo cual vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Con lo cual podría tener muchísimos problemas, pero de momento vamos a ver si se tranquiliza un poco la cosita y BBVA fuera capaz de irse un poco hacia arriba y atacar la resistencia de esos 6,65, que sería lo interesante, ¿no? Porque mi interés en que suba el BBVA es que si el BBVA cae, difícilmente vamos a ver el IBEX 35 subiendo. Es que va a ser muy complicado y sobre todo con Telefónica, que Telefónica también está de capa caída, pues evidentemente el IBEX 35 se va a quedar a la cola de los grandes índices a nivel mundial. Y entonces, pues evidentemente, pues uno que desea, pues que evidentemente acompañe al resto de índices europeos, de Estados Unidos y que la cosa marche bien, ¿no? No es cuestión de que nuevamente España vuelva a ser ese país diferente, ¿no? Pero bueno, nuevamente se vuelve a cumplir. Spain is different, ¿no? Bueno, así que bueno, ha cerrado en 5,86, se ha estado moviendo entre 5,82 y los 6,11, máximo, mínimo. Bueno, como decía, una pérdida de 0,90%, casi el 1%, bueno, dentro que cabe se puede respirar, ¿no? Aunque claro, con Goldman Sachs ya diciendo por ahí, alentando que esto va a irse al puro infierno el BBVA, pues la verdad que bastante bien lo está haciendo, ¿no? Y sobre todo muchísimos analistas ahora metiendo miedo. Y a pesar de todo ese miedo, pues se ha dejado apenas, como ya digo, un 0,90%. La verdad que no es mucho y yo pensaba que con tanto agorero, pues esto se nos venía abajo, ¿no? Pero de momento ha aguantado estoicamente. Es cierto que todavía no es capaz de lograr recuperar los 6 euros, pero bueno, vamos a ver si consiguiera, porque si no lo consigue, de momento la trayectoria que tiene, y como ya comenté la semana pasada, pues la pinta que tendría sería ir a visitar una zona clave de soporte, que sería los 5.12, 5.33. Ya lo hemos estado viendo, me lo voy a permitir un momentillo, vamos a ver. Podéis comprobar cómo ya de 2010 esa zona, voy a un poco de zoom, mira, ya desde el mismo 2004 esta zona de 5.12, 5.33 ya empezó a actuar como soporte. Aquí lo vemos sobre todo 2010, 2011 actuando muy bien como nivel de soporte. Fijaros que bien actuó, ¿no? Tanteo, arriba, nueva caída, arriba nuevamente hacia esa zona, esos 6.67, que es realmente un nivel muy importante de resistencia. Fijaros ya aquí, que esto ya viene de 2002, Fijaros aquí actuando como resistencia, soporte, aquí lo tenemos como soporte hasta que finalmente acaba rompiéndose a la baja. Nuevamente lo vemos aquí actuando como resistencia, fijaros aquí como soporte. La verdad que es una zona muy importante los 6,67, ¿no? Y evidentemente pues ahí a fallar justamente, fijaros, en ese nivel clave, ¿no? Bueno, son las cosas que ocurren, Así que bueno, de momento pérdida esos 6 euros, sigue en el punto de mira, la verdad que no pinta bien. Desde luego si estamos fuera, nada de ocurrirnos la idea de ponernos a comprar, porque yo creo que si compramos BBVA pues no vamos a dormir, y yo desde luego a mí me gusta dormir muy bien y me gusta que los demás también tengan dulces sueños como los míos. Por tanto, de momento yo me olvidaría. Si estamos dentro, pues la verdad que lo único que os queda es pues sujetaros bien el cinturón y bueno,
que no descartéis para nada pues una visita a la zona de 5.10, 5.33, porque tal y como se está ahora mismo moviendo la situación, los agoreros que están desde luego disfrutando, echando su agosto, y con muchos pensando que sería una buena oportunidad verlo sobre esos 5.10, 5.33, si no menos, si no visitando los mínimos que tuvo este 2016. Aquí tenemos la vela efecto Brexit, por debajo incluso 4.50, con lo cual todo puede ocurrir. Desde luego ahora mismo no es un valor para pensar en entrar dentro. Desde luego que no. Hombre, a lo mejor si perdiera la zona 5.10, 5.33 y fuera para sobre los 4.50, pues a lo mejor podría ser una buena oportunidad, ¿no? Mirando siempre para el largo plazo. ¿Por qué no? Sería una buena entrada. Pero de momento, pues la verdad que lo mejor es mantenerse fuera, porque la verdad que, como digo, vamos a tener unos meses de muchísima incertidumbre por el problema que tiene, que es México, y bueno, pues la verdad que va a ser una situación muy delicada. Hay que tener en cuenta que ese 46,1% de beneficio que os estaba mencionando, que procede solamente de México, pues bueno, hay que tener mucho cuidado, porque hay dos factores clave y que son importantísimos con respecto a México. Primero, pues la depreciación del peso. Está en caída libre. Luego, tenemos el debilitamiento de la economía mexicana. Y no faltaba más que ahora Donald Trump, pues bueno, pues, se le ocurriera pues tomar políticas reales, y que evidentemente pues iba a afectar bastante pues a México, ¿no? En lo que respecta a su economía. No hay que olvidar que el principal cliente de México es Estados Unidos. El principal cliente. Por tanto, si Estados Unidos cierra las puertas a México, pues verdaderamente la economía mexicana se va a derrumbar, se va totalmente a derrumbar, porque prácticamente digamos que México está totalmente vinculada a la economía norteamericana, y si esta le cierra las puertas, pues evidentemente todas las empresas extranjeras que estén afincadas con intereses en México se van a venir abajo en tropez. Por eso el miedo que hay tanto con empresas españolas como otras empresas grandes multinacionales británicas que también tienen vinculación en Latinoamérica, pero sobre todo México. México realmente es el que verdaderamente va a ser el quebradero de cabeza. Por tanto, muchísimo cuidado si estáis dentro. Ya os digo, vaya a sufrir bastante. Vaya a tener que estar continuamente pegado a la pantalla, y aquí, como digo, o sea, aquí la única solución que tenéis es o bien decidir cerrar posición. Da igual que se va un poco arriba, puede haber algún rebote, bueno, pero si es que el problema es que está en el punto de mira. Es que ahora mismo, digamos que todas las casas de apuestas están sugiriendo que el BBVA tiene que seguir cayendo. Es que esta misma semana leía que no sé qué casa de apuestas o qué analista decía que el BBVA todavía podría caer un 37%. Merece la pena estar un valor que desde luego ahora mismo está en el punto de mira de todos los bajistas. Pues la verdad que no merece la pena. Pero bueno, eso ya dependiendo de cada uno. Como yo digo, una visita a los 4.50, los mínimos 2016, pues sí que sería una oportunidad para entrar largo. Hombre, yo creo que realmente más de uno está pensando, más de una de estas casas de apuestas y analistas está pensando en esos 4.50. A mí no me extrañaría ni lo más mínimo que estén pensando en esta zona. No obstante, pues también quizá esta zona que tiene aquí, esos 5.10, 5.33, pues sería una zona interesante también, ¿no? Bueno, va a depender mucho de lo que estemos dispuestos realmente a ver depreciar pues el valor de nuestra acción, ¿no? Yo, por ejemplo, pues no permito que más allá de un 6% en negativo, cojo y cierro posición. No soy de los que me gusta ver el color rojo en mi cartera de renta variable. Si supera el 6% es que me he equivocado, y desde luego no soy de los que me gusta mantener una posición abierta que está negativo y que sigue cayendo y esté esperando a que ocurra un milagro. No soy de eso. A mí desde luego yo nunca entenderé, por ejemplo, he visto por ahí más de una vez supuestos sistemas tendenciales, que ya me gustaría a mí a ver el sistema tendencial que es, ¿no? Y con valores que tienen pues un 45, un 50% de depreciación desde el nivel de entrada, una caída un 45 y 50% basado en el sistema tendencial.
Yo, como digo, es que me gustaría ver qué sistema tendencia es ese, ¿no? Porque muchos hablan de sistemas tendenciales, pero luego la verdad es que de sistema tendencial no hay nada, no hay nada, absolutamente nada. Pero bueno, algunos pues dicen que operan a favor de un sistema tendencial, pero claro, cuando uno ve pérdida un 45 o un 50%, pues no lo entiende, ¿no? Es verdad que con un sistema tendencial vas a asumir, pues digamos que unos riesgos bastante altos a la hora de realmente ver ciertas pérdidas importantes, pero como yo digo, mientras no se cierre, pues estas no se ejecutan, ¿no? Esta pérdida realmente. Pero yo mantener una posición abierta con un 30, un 40, un 50%, un 60%, pues madre mía, hay que echarle cogollo al tema, ¿no? Y bueno, esa gente ya está enganchada y esperando que ocurra un milagro, dejarla ya ahí abandonada para ver si a lo mejor en 10 o 20 años se recupera. Por tanto, yo normalmente cuando empiezo a ver un 5 o un 6% de pérdida, cierro posición porque evidentemente yo creo que me he equivocado, ¿no? En otras ocasiones pues puedes tener un poco más de colchón y a lo mejor decir, bueno, un 10, un 15% puedo permitirme, pero es porque está apostando realmente por una acción que piense que los próximos, ya no semanas, sino meses y quizás años, pues pueda ser una buena inversión. Pero si no, desde luego, a mí no me gusta eso de tener grandes pérdidas. Así que bueno, lo dicho, sigue pintando mal. Como ya comentaba la semana pasada, seguimos por debajo de los 6 euros. Si no espabila, lo más probable es que veamos primero una parada sobre 5,60. Sería el soporte más importante, que corresponde al máximo de la vela Brexit, que lo tenemos aquí. Justamente aquí también fue tanteado, donde se produjo un doji. Vimos una corrección, lo que sería un throwback a la zona de resistencia, bueno, antigua zona de resistencia, que ahora actuaría como zona de soporte, y después vimos pues ese arranque alcista muy importante que nos llevaba desde zona de soporte a resistencia, ¿no? Así que desde luego yo creo que más bien la visita debería ser esa zona 5.10, 5.33, más que pensar en los 5.60, que tampoco es que sea un nivel clave, ¿no? Sí que esta zona de aquí sí que es bastante importante, y como digo, si se cumplen los peores presagios, pues una visita a los 4.50 se podría ver en los próximos meses, se podría ver. En el más estricto corto plazo yo lo dudo, ¿no? Yo creo que de aquí a final, ya la fecha estamos, hoy 18 de noviembre, yo no, 4.50 a final de año tendría que ocurrir. Bueno, es que luego está la FED por ahí también, que ya, bueno, la Yellen está diciendo que ya va a ser inminente la subida de tipo de interés, y claro, si es subida de tipo de interés, pues evidentemente vamos a ver desde luego pues cómo las bolsas van a caer, ¿no? Desde luego al principio va a haber caídas, luego veremos a ver qué tal lo encaja, dependiendo de cuál sea esa subida de tipo de interés, ¿no? Que en principio se dice que va a ser poquita cosa, pero nunca se sabe realmente lo que pueden pensar. Bueno, vámonos a Telefónica. Bueno, Telefónica, vamos a ver. Aquí lo tenemos a Telefónica, ha perdido un 1,43%. Esta semana se sitúa en los 7,98, ha perdido ya los 8 euros. Bueno, ya esto de los 8 euros, bueno, estaba ya más que cantado ya la semana pasada, con lo cual, bueno, pues lo tenemos ahí, nuevamente 7,98. La idea ahora mismo, bueno, pues la idea ahora mismo es o bien irse a visitar esa zona que yo considero que es lo que puede hacer, ¿no? Si no se da la vuelta, pero es visitar ya las proximidades de la zona importante de soporte. Estaríamos hablando entre los 7,75, 7,50, es la zona clave ahora mismo. Es decir, estaríamos hablando ya, es que estamos hablando de una vuelta a los mínimos de 2016. Vamos a poner un poco aquí. Aquí nuevamente, esto es la faena del Visualchart, que yo no sé por qué muchas veces se mueven las líneas. No sé, coge, cierra, lo guarda el gráfico, pero hay veces que todas las líneas pues se mueven. Entra nuevamente al gráfico y se han corrido, y anda que a mí no me fastidia eso. Vale, estas son las líneas de la vela Brexit. Así que bueno, de momento pues la cosa no pinta bien. Como comentaba, pues ha perdido ese 1,43%, lo vemos en un mínimo 7,92, un máximo que ha estado en los 8,20, respirando sobre esos 8 euros, pero finalmente, bueno, pues ha venido un poco abajo. Tampoco es una caída muy importante, pero claro, nuevamente pues tiene problemas. En principio, pues ya estaríamos viendo ciertas caídas lógicas ante, como suele ser habitual, ese reparto de dividendos,
que bueno, para aquellos que queréis cobrarlo en efectivo, pues sabéis que tenéis de plazo hasta el 23 de noviembre, ¿no? Luego, pues sabemos que verdaderamente este año no está siendo un buen año para Telefónica, ¿no? Y bueno, la cosa la podemos observar perfectamente aquí, ¿no? Estamos viendo dónde estamos nuevamente, dónde estamos en esos 7,98, que es que prácticamente es una vuelta a principios de año de 2016. Y muy cerquita de los mínimos de 2016. La verdad que no está siendo un buen año. Bueno, ya tuvo el fiasco de O2, que bueno, Bruselas se puso por medio, hubo sus más y sus menos, acabó en un fiasco, como he dicho anteriormente. Luego tenemos otro fiasco, Telxio. Querían sacar la bolsa, finalmente se suspende. Bueno, ahora lo último que por ahí he visto es que supuestamente habría algunos fondos interesados por Telxio, pero bueno, son rumores, y mientras no veamos nada por escrito, no podemos hacer caso a lo que podamos leer o escuchar o ver. Así que prudencia de momento. La cuestión, como digo, pues sigue siendo un mal año. Fijaros dónde estaba los máximos de 2015, que es siempre importante. ¿Dónde estaba? Si es que estamos aquí, por encima de 12,50, ahí muy cerquita de los 13 euros, y mirad dónde estamos ahora. Si es que estamos en 7,98. Así que las tendencias están para algo y hay que entenderlo. Cuando hablamos de análisis técnico, ¿en qué nos tenemos que fijar realmente? En la tendencia. Sé que hay desde luego pues mucho interés por buscar suelo, haciendo caso omiso a análisis técnico, que yo es lo que nunca entenderé, ¿no? Cuando hablamos de análisis técnico, que nos basamos en el análisis técnico y sin embargo hacemos todo lo contrario de lo que nos dice el análisis técnico. Todo lo contrario. Y bueno, pues luego pillamos esos fiascos, luego la gente sale escaldada y luego se preguntan por qué, ¿no? Pues porque estaba aquí y como las cosas no le van bien a Telefónica, ahora ha pasado de estar cerca de los 13 euros a estar en los 7,98. Muy alejados todavía de los máximos del 2016. Entonces, la verdad que esperamos, ¿no? Aquí tenemos los máximos de Telefónica, por encima de esos 9,36, ahí esos 9,50. Sin embargo estamos en 7,98 y la cosa pues sigue pintando mal. Estamos viendo cómo están vendiendo participaciones en otras multinacionales porque los números no les cuadran. Porque hay una deuda galopante. Y esa deuda tan galopante pues necesita que evidentemente haya que deshacerse de todo lo que en lo que esté metido Telefónica. Empresa, participación, empresa, recorte el dividendo. Una empresa como Telefónica que siempre ha mimado a sus accionistas y sin embargo, pues como ya sabréis todos los que estáis en Telefónica, pues esa política que siempre ha sido muy cariñosa hacia sus accionistas, pues ha tenido que dar un primer recorte, ¿no? Y que lo vamos a ver en el 2017, ¿no? Donde se va a pasar pues de un dividendo se pagaba de un 0,40 a pasar a un 0,20, ¿no? Y eso ya lo veremos en mayo de 2017, que será el siguiente pago después de este que vamos a tener ahora. Así que la verdad, pues la situación sigue estando floja en Telefónica, pero como digo, es que Telefónica, pues la verdad que ha estado bajista. Aquí tenemos precisamente, fijaros, esta era la línea que estamos utilizando durante vídeos anteriores, que era nuestra línea de tendencia de corto plazo. Fijaros, es que realmente estamos por debajo de ella. Y estamos hablando de 2016. Es que estaba bajista, incluso en el 2016. Es que estamos en el medio plazo bajista y en el corto plazo nos mantenemos bajistas. Aquí hubo un intento bueno, muy bueno, con un hueco de ruptura alcista, pero empezaron las malas noticias y nuevamente volvemos al punto inicial, volvemos al punto de partida de principio de enero de 2016, con lo cual estamos nuevamente en la casilla de salida. Y como digo, lo más probable es que cualquier sacudida nos pueda conducir nuevamente hacia los 7,75 y yo no descarto caídas por debajo. En concreto vamos a ver el mínimo, ahora mismo no recuerdo el mínimo del Brexit. Mínimo del Brexit 7,14, bueno, 7,15. Pues yo esos 7,15, 7,50, vamos, casi lo firmaba, ¿no? Porque hubiera una visita. No obstante, vamos a ver si es capaz de aguantar, sobre todo por encima de 7,75. Si aguanta 7,75, fenomenal, pero desde luego
la cosa pinta bastante mal, ¿no? Hemos estado viendo cómo ha estado perdiendo pues prácticamente en pocos meses, ha pasado de esos 9.36 que mencioné anteriormente, pues está en 7.98. Así que desde luego entre Telefónica y BBVA pues están fastidiando al IBEX 35, que le están impidiendo terminar en verde, ¿no? Y es una lástima. Bueno, aquí tenemos Iberdrola. Bueno, ya Iberdrola ya había mencionado que también pues está un poco implicada dentro de esa empresa, que desde luego no son buen vista por la política que pretende imponer Donald Trump una vez se siente allí en la Casa Blanca. Así que de momento, bueno, ha cerrado en 5.36, se ha estado moviendo entre 5.56 mínimo y un máximo en 5.76. Se deja a lo largo de esta semana un 0,30% y ya lo tenemos en zona clave de soporte. Zona clave de soporte, ya lo estamos viendo aquí, actuando como resistencia. Posteriormente lo estuvimos viendo pues prácticamente durante muchísimos meses actuando como nivel de soporte a lo largo de 2015. En el 2016 vimos justamente, aquí tuvimos una ruptura, esta es la vela Bressi, que fue la que rompió, pero bueno, hubo inmediatamente esa recuperación muy interesante, pero nuevamente luego pues se estuvo moviendo en este movimiento lateral comprendido entre los 5.82, bueno, 5.80, vamos a poner el número exacto, 5.80, 6.20, hizo un pequeño amago aquí de ruptura, pero ya dije en su momento que no había que confiar mucho porque realmente no teníamos una ruptura importante al alza, y sobre todo es que tenía el nivel de los 6.40, que ya estamos hablando de un nivel de resistencia, con lo cual dudaba mucho de que realmente tuviéramos una ruptura real, ¿no? Ya se ha sido, ¿no? Hemos visto ya a lo largo de las semanas cómo se ha venido desplomando. Primero aquí tenemos la semana en la que se empezó a especular con que Donald Trump podía ganar las elecciones. Aquí cuando se confirmó ya la victoria de Donald Trump. Y bueno, pues sigue ese movimiento bajista que, como digo, realmente es una empresa de energías verdes que evidentemente, bueno, estaríamos hablando de una empresa limpia, ¿no? Y bueno, ya sabemos que Donald Trump pues no estamos a favor de la empresa limpia y sí a favor de la empresa llamada entre comillas sucias, ¿no? Así que con lo cual pues evidentemente pues está viendo cómo está repercutiendo. No solamente está ocurriendo con Iberdrola, podemos ver el BBVA o Telefónica, también en Estados Unidos hay muchas empresas que están siendo penalizadas, incluso algunas que no tienen nada que ver con la energía limpia en absoluto, son empresas relacionadas con el mundo de internet, la biotecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, estas empresas sin relacionadas con energías limpias pues evidentemente pues lo están pasando más, pero por ejemplo luego pues veremos casos de Repsol, ¿no? Que sería una de esas empresas supuestamente que desde luego tendrían el visto bueno de Donald Trump. Así que en principio, bueno, pues estamos en esa zona, mientras no se pierda los 5.37, bueno, vamos a confiar que realmente pues continúa en ese movimiento lateral en el que lleva inmerso Iberdrola. Vámonos a Repsol. Bueno, pues aquí tenemos Repsol cerrando en 12.17. Bueno, pues Repsol se ha movido entre un mínimo en los 12 euros exacto, y un máximo que ha sido los 12.55. Realmente lo que estamos viendo esta semana es lo que ya hemos visto semanas anteriores y hemos visto semanas y meses, ¿no? Y es que estamos en zona clave 12.48, zona de soporte. Anteriormente había sido zona de resistencia y posteriormente ahora lo estamos viendo cómo actúa como zona de soporte. De momento sí que tenemos una señal en nuestro estocástico de venta en gráfico semanal. Todos los gráficos, para aquellos que a lo mejor estén un poco desorientados ante los gráficos, son todos en gráfico semanal, no son diarios. Entonces, bueno, realmente pues lo que es el Repsol se ha dejado realmente aquí ha terminado ligeramente en positivo, un 0,08%. 0,08%. No ha terminado en negativo de milagro, ¿no? Pero lo importante, se mantiene sobre esa zona. Vamos a ver si aguanta. Realmente para mí, mientras no se pierda el nivel del 11.50 en cierre diario, más que el T, vamos a darle un voto de confianza, un cierre diario. Por debajo de 11.50 en cierre diario, pues la cosa ya empezaría a pintar mal y sí que podríamos ver ya una corrección más importante. Mientras se mantenga por encima de 11.50, mantendría posición. Como digo, en cierre diario. Como había mencionado en otras ocasiones,
hay que confiar, ¿no? Si aquí ya mencionaba, vamos a confiar que no se nos vaya abajo mientras esté presionando zona de resistencia, mejor que mejor. Lo que no interesa nunca es ver a un valor pues presionando una zona de soporte, porque al final acaba rompiéndose. Y aquí, bueno, vamos a ver si es capaz de mantenerse mientras pasa esta situación ahora mismo de descontrol que hay, bueno, descontrol entre comillas, ¿no? Porque para ciertos índices la verdad que está siendo muy bueno y claro, prueba de ello es que los valores que componen esos índices pues están ahora mismo volando. Pero por desgracia pues nuestro IBEX 35 pues está ahí lastrado, ¿no? La verdad es que bueno, nuevamente ahí sabemos que el acuerdo de la OPEP beneficiaría evidentemente a Repsol. Lo que pasa es que Repsol pues también tiene ciertas vinculaciones con México. Con lo cual, pues bueno, dentro que cabe es, por un lado, positivo, los acuerdos de la OPEP de reducción de producción de petróleo, pero por otro lado, esa vinculación con México le puede pasar factura. Con lo cual, bueno, lo que le dan por un lado se lo quitan por el otro. Con lo cual, de momento, bueno, pues hay cierta duda, ¿no? No obstante, no está ahora mismo en el punto de mira, pues, de otra empresa como son Telefónica y BBVA. De momento nadie lo tiene señalado y podría ser de esas empresas que pudieran hacerlo bien en los próximos meses. Ya veremos, porque como ya digo, si se presupone que en el 2016 va a haber una contracción económica, yo no creo que Repsol se ponga a subir cuando la economía real estamos viendo cómo se viene abajo, ¿no? Y es más, casi todas las empresas están recortando en beneficios para el año 2017, con lo cual a mí me extraña que realmente pues pudiéramos ver a un Repsol subir y irse pues hacia la idea que ya venía vinculando de irse a los 15,72, ¿no? No obstante, bueno, como no se puede poner la mano en el fuego, yo no la pienso poner, lo tengo muy claro. Pero que de momento, pues la cosa pues no parece de momento pues muy alegre para Repsol. Y como digo, es que es triste realmente que tengamos a nuestro IBEX 35 ahí totalmente paralizado, ¿no? Es que una pena, pero bueno, es lo que hay. En fin, bueno, vámonos a Inditex, que al menos Inditex al menos nos da una alegría, ¿no? Nos da una alegría. Bueno, pues Inditex ha cerrado en 31,49. Bueno, lo está haciendo muy bien. Una subida semanal de un 3,28%. Un mínimo en los 30,70, un máximo en los 31,62. Así que ha estado prácticamente muy cerquita de cerrar en los máximos de esta semana. Muy bien, nuevamente, fijaros que había perdido un nivel clave de soporte. Mirad, aquí actúa como soporte, anteriormente había actuado como resistencia. Fijaros que todo el verano lo habíamos tenido actuando primero como resistencia, posteriormente como soporte. Pero es que fijaros ya aquí había actuado como resistencia, aquí a finales de diciembre, principio de enero, y tenemos aquí también otro periodo de 2015 que actuó como soporte, aquí como resistencia. Es decir, los 31,53, 31,50 es un nivel clave que está actuando muy bien, que veíamos precisamente, bueno, ante la posibilidad que teníamos de que Donald Trump ganara, rompía con fuerza, volvíamos a ver caídas, se retenían precisamente ya la semana pasada, como mencionaba, en una zona también clave, una zona clave de soporte muchísimo más importante que los 31,53, 31,50, ¿no? Estoy hablando de la zona de soporte 29,95, 30, 36. Y es que, fijaros realmente, mirar, todo este tramo actuando como resistencia, falsa ruptura, o lo que se llama dilatación alcista, o trampa alcista, caída, nuevamente aquí lo vemos operando como resistencia. Resistencia, pues todo el 2016 lo estamos viendo como el primer semestre actuó como zona de resistencia, pero es que aquí se estuvo moviendo dentro de un movimiento lateral. Luego aquí posteriormente vimos ruptura, aquí tuvimos un throwback, después del throwback vimos como nuevamente se iba hacia arriba, hacia los 33 euros. Los 33 euros aquí estuvo fallando semana tras semana, no eran capaces los alcistas de irse hacia arriba, intentando buscar esa subida libre ya de Inditex, que ya sería increíble, una pasada realmente, pero finalmente pues la duda, los miedos realmente pues nos llevaron a perder la cota a los 33 euros. Y es que, como yo siempre suelo decir, cuando empecemos a ver cómo el precio semana tras semana tiene problemas a la hora de superar un nivel, me da igual sea al alza o a la baja, eso es porque se puede dar la vuelta. En este caso,
si estamos en un movimiento alcista y vemos un fallo semana tras semana, un nivel, por ejemplo, los 33 euros, lo más probable es que veamos una corrección, lo más probable. Podríamos decir justamente lo contrario. Cuando veamos un nivel, imaginar que vemos diferentes velas semanales o por ejemplo diarias, vemos pues 5, 6, 7, 8 velas tanteando día tras día o semana tras semana, por ejemplo, nivel 27 euros, hay que tener muy en cuenta de que muy probablemente aquí debajo de los 27 están los alcistas y los alcistas han dicho, de aquí no pasaréis, de aquí no vaya a pasar. Y lo que va a ocurrir un día o una semana, cuando menos nos lo esperemos, va a ser una reacción al alza. Eso suele ser así una tras otra vez. Aquí, por ejemplo, lo estoy moviendo. Esa zona 33, pues casi 34 euros, pues mirar, tras varias semanas tanteando finalmente se vino abajo. Aquí ha vuelto a suceder lo mismo. Lo que ocurre es que la situación es muy distinta, ¿no? Aquí, pues bueno, eran situaciones realmente con noticias que venían de Estados Unidos. Ya por entonces, 2015, ya estas fechas se empezaban a hablar precisamente de tocar los tipos de interés y bueno, pues la verdad que hubo un castigo bastante importante, ¿no? Fijaros, aquí por ejemplo este movimiento bajista precisamente el de la devaluación del yuan chino. Pero es que precisamente el miedo que hubo aquí a que los tipos de interés de Estados Unidos fueran tocados al alza, pues fijaros lo que provocó un auténtico terror, una estampida increíble. Así que de momento, bien, lo está haciendo muy bien, lo hemos visto, es que un 3,28%, nada que ver con lo que hemos visto anteriormente. Inditex sigue siendo pues empresas que son muy interesantes, que realmente yo, como digo, estas empresas son las que interesa que corrijan, pero que corrijan bien, ¿no? Una buena corrección, ¿no? Para entrar, si estamos fuera, para entrar. Es muy recomendable, ¿no? Yo lo que nunca voy a recomendar es que se ocurra comprar los 33 euros. No, esto no. Esto nunca. Me da igual que nuevamente veamos el precio subir a los 33. Yo aquí no lo recomiendo. Lo que os recomiendo es que caiga, haya caída, ¿no? Para mí un sitio interesante, pues sería una vuelta nuevamente al nivel clave, los 27 euros. Los 27, 26, 70. Esa sería la zona donde a mí, por ejemplo, no me disgustaría decir, bueno, sería una buena oportunidad para entrar largo. Pero esta zona aquí realmente no me gusta, porque a mí mi política, que ya lo he dicho en numerosos vídeos, es que me gustan los valores artistas, como por ejemplo es Inditex, se mire por donde se mire, es un valor muy bueno, muy a tener en cuenta y si surge una opción clara de compra, pero me gusta que corrija. Una vez que haya una corrección importante, pues sí que sería una buena oportunidad para entrar. Desde luego, comprar en máximo nunca ha sido mi política, pero ya cada uno pues tiene su propio libro de PTT. Así que muy bien, se mantiene ahí, atacando nuevamente esa zona de resistencia. Vamos a ver si lo recupera, pero como digo, el gran problema están esos 33 euros, esos dichosos 33 euros que no están dejando realmente pues permitir a Inditex que nuevamente pues vuelva a marcar un máximo histórico. Aquí tenemos el máximo histórico muy cerca de los 35 euros, pero realmente fijaros que lo que vemos son largas mechas, no cuerpo, ¿no? ¿Veis? El cuerpo queda muy por debajo, está ahí, esos 33 euros, que realmente los cuerpos se mantienen sobre esa línea de los 33 euros y poco dan para irse un poquito más arriba. Aquí, pues como vemos, esta zona fue mucho de mecha, que es muy indicativo también, esto tenéis que tenerlo en cuenta. Cuando veáis vela y observéis sobre todo que tienen largas mechas superiores, empezar a mosquearos, porque esto está significando que aquí hay una serie de personas que no quieren que Inditex, por ejemplo en este caso, continúe ascendiendo. Siempre muy pendiente. Caso contrario, cuando empecemos a ver mechas inferiores muy importantes, ¿esto qué quiere decir? Justamente lo contrario. Que aquí hay gente que dice que no van a permitir que siga cayendo Inditex, con lo cual nos están invitando a que sería el momento para posicionarnos largos. Y como había dicho anteriormente, cuando veamos mechas superiores, no nos vale una simple vela con una mecha superior, no, veamos varias velas. Cuando veamos varias velas con esta situación, esto es una señal para coger y vender, pero ya, sin dudarlo, porque esto se nos va a venir un huracán. Fijaros que aquí, esta última semana, no vemos
lo que son mechas superiores muy destacables. Y es porque realmente aquí no había una presión bajista con la intención de llevárselo a niveles claves realmente. Fijaros que bueno, a pesar de que había una pequeña corrección, se la ha llevado al nivel clave. Esto es una pequeña corrección. Para mí esto no tiene ninguna importancia. Además ya lo vengo diciendo siempre. Las tendencias se forman con máximo y mínimo. Máximo y mínimo. Ci, za, ci impulso, za corrección. Así de claro, ¿no? Entonces ha sido una corrección, tantea zona de soporte 29.95, 30.36 y se nos va arriba. Así de claro. Muy bien, como digo, para Inditex, interesante, como digo, hay que mantener que esté dentro de Inditex, hay que mantenerlo en nuestra cartera de renta variable, pero como ya os digo, yo no soy de los que le gusta comprar en niveles máximos porque podría comerme un techo y yo evito comerme un techo, evito. Podría decir más de uno, bueno, sí, superando los 33 euros puede ser una señal de compra, sí, puede ser una señal de compra, pero ¿quién me dice a mí que no me quede ahí arriba y se nos venga el precio abajo? Por eso es muy importante para mí, que corrija, que estos valores corrijan. Como yo os digo, estos valores alcistas como Inditex son los que a mí me gustan. A mí lo que no me gusta son valores que son claramente bajistas y porque hagan un pequeño rebote me voy a poner largo. En absoluto, no sé de eso. No me gusta yo vivir intranquilo, no poder dormir por las noches, tener que estar pendiente continuamente de los gráficos. A mí, mi cartera de renta variable la miro de vez en cuando, sobre todo los fines de semana, pero no estoy pendiente porque estoy comprando valores fuertes. Y cuando tengo alguna duda, cierro posición. Yo no me caliento la cabeza. Pero bueno, como digo, esto ya cada uno tiene su libro de PTT. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Así que bueno, me despido. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, pulsáis me gusta y si queréis compartir, muchísimo mejor. Así que bueno, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.